fuentes del derecho. Y básicamente vamos a comenzar analizando el artículo primero del Código Civil y Comercial. Y yo de entrada les voy a hacer una pregunta. ¿Vieron el tema de fuentes del derecho en el ciclo básico? Sí. Seguramente lo vieron Sí. tanto en derecho latinoamericano, que ahora se llama derecho privado, y seguramente lo vieron también en derecho constitucional. Yo no me acuerdo cómo se llama la materia del CBC, Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, creo una cosa así, ¿no? Bueno, les diría que es un tema muy importante. Y esto obviamente lo vamos a trabajar a lo largo de varias clases. Pero comencemos. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, ¿a qué nos referimos? ¿Tienen idea ustedes o no? ¿El origen? Bueno, muy bien. Muy bien, Marinés. Digamos que la palabra fuente, tomada aisladamente, nos da, si la vamos a buscar al diccionario, ¿qué vamos a encontrar allí? Que fuente implica el origen, el nacimiento o la génesis de algo. Si, por ejemplo, Marinés viene a dar el oral, que todavía no le puse la fecha, ya se las voy a decir. Y Marinés habla muy bien de un tema, X. Y entonces yo le pregunto, Marinés, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Qué es lo que yo quiero saber con esa pregunta? Cuando yo le pregunto a Marinés, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Qué quiero saber? ¿Qué leyó? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde surge? Claro, ahí está, ¿de dónde surge? ¿Qué autores consultó? ¿O qué pasquines consultó, no? En las redes. Pero no, ella habló muy bien, entonces yo por eso le pregunté, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿No? Porque estuvo muy bien. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, ¿a qué nos referimos? Al origen del derecho. Eso que empezamos a estudiar hace unas clases, ¿no? ¿De dónde provienen nuestros derechos y nuestras obligaciones? O si ustedes quieren más general, preguntándonos más general, ¿no? ¿De dónde viene el derecho en sí? Entonces, esto que yo les dije nos va a llevar varias clases. Y cuando terminemos de analizar el tema de las fuentes del derecho, ahí vamos a entender, o vamos a tener la respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros derechos y nuestras obligaciones? ¿O de dónde proviene eso que comenzamos a estudiar hace un par de clases que se denomina el derecho, entre comillas? Hay una clasificación que yo les diría que es clásica. ¿Por qué clásica? Porque viene de hace muchísimos años, ¿no? Sobre todo en la doctrina civilista, que nos dice que las fuentes se clasifican en formales y materiales. Y ojo, porque el significado que yo le voy a dar acá, por ahí no tiene nada que ver con el significado que le pueden dar otros autores u otros profesores respecto de otras materias. Así que esto lo toman con pinzas y ya se van a dar cuenta, pues seguramente en el ciclo básico, en el CBC, en el curso introductorio, ustedes vieron que las fuentes también en derecho constitucional, por ejemplo, se clasifican en formales y materiales. Pero el significado que el profesor les dio allí en esa materia no va a tener absolutamente nada que ver con el que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de fuentes formales en derecho civil, en derecho privado, ¿a qué nos referimos? Directamente nos referimos a las fuentes obligatorias. ¿Qué es una fuente formal? Es una fuente obligatoria que tiene que ser aplicada sí o sí por el juez. No puede apartarse, no puede prescindir de su aplicación al caso concreto. Por el contrario, las fuentes materiales o las fuentes no formales son aquellas que pueden ser dejadas de lado por el juez sin explicar el porqué. ¿Cuáles son las fuentes formales o obligatorias en la República Argentina? Básicamente son tres. ¿Cuál es la fuente por excelencia, según los autores? La ley. La ley. Bárbaro. La ley. En segundo término. Decretos. Laura, ¿Entra entre lo mismo? claro, vos me decís decreto, que igual esto ya lo vamos a ver cuando veamos la ley, ¿no? Sí. Cuando hablamos de ley, acordate y acuérdense todos, que no es solamente la ley del Congreso. Una resolución de la FIP, una resolución de una secretaría, de un ministerio, qué sé yo, una ordenanza municipal, es una ley. Después vamos a ver que hay leyes formales y leyes materiales. Pero un decreto estaría incluido dentro de la ley como fuente del derecho. Pero en primer lugar, fuente por excelencia para los autores. La jurisprudencia, no. O sea, sí,
Bueno, la jurisprudencia obligatoria, te diría, o les diría. Segunda fuente formal, jurisprudencia obligatoria. Después les voy a decir cuál. Porque la jurisprudencia es tanto una fuente formal como una fuente material o no obligatoria. Y en tercer lugar, ¿qué otra fuente obligatoria tenemos? La costumbre jurídica. Muy bien, Alan, la costumbre jurídica. La costumbre jurídica que está regulada en el Código Nuevo, en la última parte del artículo primero que vamos a empezar a analizar ahora en un minutito. ¿Ok? Vamos a las fuentes materiales o no obligatorias, es decir, aquellas que el juez puede dejar de aplicar al caso concreto. ¿Cuáles son? Si se acuerdan. La jurisprudencia no plenaria. Muy bien, la jurisprudencia no obligatoria. Y la obligatoria sería la plenaria. Por ejemplo, muy bien, podría ser la plenaria, pero no solamente esa, Kevin. Dentro de la jurisprudencia obligatoria, vamos a ver que hay tres tipos de sentencias que obligan en su aplicación a los jueces. Una son los fallos plenarios, o las sentencias dictadas por un tribunal plenario. Tema al que le voy a dedicar por lo menos una clase entera, muy importante. Y después tenemos sentencias dictadas por algunos tribunales extranjeros, no extranjeros, internacionales, que son de cumplimiento obligatorio para la República Argentina. Por ejemplo, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de protección de los derechos humanos a nivel regional en América, y por la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano ¿de quién? ¿De qué organismo? ¿De la ONU? De la ONU, junto con la Asamblea, con el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de jurisprudencia obligatoria como fuente formal, nos referimos a las sentencias dictadas por los tribunales plenarios, a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia. Y hago esta aclaración porque normalmente uno cuando habla de la jurisprudencia obligatoria circunscribe la cuestión únicamente a las sentencias plenarias o a los fallos plenarios. Y esto ha cambiado. Los fallos plenarios siguen siendo obligatorios. Pero ya vamos a ver acá en la clase respectiva que los fallos plenarios tuvieron una época oscura, bastantes años oscuros a nivel nacional en la República Argentina, porque estuvieron derogados más de 5 años. Sí, estos últimos años. Bueno, recién cobraron vigencia hace 2 años con la ley 27.500 que provocó la resurrección de los fallos plenarios a nivel nacional. Pero esto después lo voy a explicar cuando veamos el tema específico. ¿Cuáles son las fuentes materiales o no obligatorias? Ustedes dijeron bien, la jurisprudencia no obligatoria. ¿Qué más? La doctrina. La doctrina de los autores, muy bien. ¿Qué más? La equidad. Sí, perfecto, la equidad. Me quedan 2. El principio general de derecho. Muy bien, Alan. Estás afinadito hoy, Alan, ¿eh? Los principios generales del derecho. Y me queda otra. Cuando el juez no encuentra la solución en el derecho argentino, ¿puede recurrir al derecho extranjero? Sí, el derecho comparado sería. Exactamente, el derecho comparado. Muy bien, el derecho comparado. Entonces, repitamos. ¿Cuáles son las fuentes materiales en el derecho argentino? Jurisprudencia ordinaria. Sí. Equidad, principio general de derecho, derecho comparado. Y doctrina. La doctrina. De otros autores. Muy bien. Acá tenemos el esqueleto de las fuentes del derecho. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora? Ir rellenando el esqueleto, ir viendo cada fuente del derecho en particular y analizando cuál es el régimen jurídico de cada una de ellas. ¿Ok? Van a ver que hay algunas fuentes que son más importantes que otras, sin duda. Pero la tarea nuestra, nuestra misión a partir de ahora es analizar cada fuente del derecho en particular y ver si el código la regula y de qué manera la regula. Entonces vamos a arrancar por el artículo primero. Yo les voy a pedir que tengan el código ahí, arriba de la mesa del escritorio, porque vamos a analizar el artículo primero, que es el artículo que inicia este nuevo Código Civil y Comercial argentino, que recuerden que es un código muy, muy nuevo. Entró en vigencia el 1 de agosto del 2015.
Bueno, necesito un lector o una lectora oficial. Porque vamos a empezar a analizar el artículo primero. ¿Quién se anima? Yo leo. No sé si se Muy escuchó. bien. ¿Quién es yo? Que no vi. Eugenia. Ah, sí. Euge. Bueno, vamos a arrancar. Y una cosa que les quiero decir, cuando ustedes lean un artículo de lo que sea, leen muy despacito y pausado, ¿ok? Porque se comen una coma y cambia completamente el significado de la norma. Entonces vamos a arrancar por partes. No leas todo el artículo, lee la primera parte. Yo te voy a decir dónde paras, Euge. Avanti. Bueno, Perdónenme, fuentes de aplicación. Escuchen todos con mucha atención las palabras que utiliza el código. Sí. Fuentes de aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los... Euge, volvé. Hasta la ley que resulte aplicable. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Muy bien. Acá dos cosas para señalar. Lo primero, el código empieza diciendo el artículo primero, los casos que este código rige. Y entonces acá surge una pregunta, pero no me la hago yo, se la hace la doctrina, ¿no? Obviamente yo estoy de acuerdo con esa pregunta. ¿El código rige casos o rige conflictos? ¿O tiende a resolver conflictos? Resuelve conflictos. ¿O rige temas? Porque fíjense cómo empieza el artículo. Los casos que este código rige. Entonces la pregunta es, ¿el código rige casos? Y si es así, cuando estamos en el mundo del derecho y hablamos de un caso, ¿a qué nos referimos? ¿Caso es lo mismo que conflicto? Qué pregunta, ¿no? Primero decirles que el código no rige casos, rige ¿qué? Temas. Y en definitiva, le va a dar las herramientas a los jueces para que resuelvan los conflictos que se producen entre las personas. Sean personas humanas, sean personas jurídicas. De modo tal que acá el código, en el primer artículo, ya se equivocó. Debió haber dicho, no el código, ¿no? Se equivocaron los redactores del anteproyecto del 2012. Esto no, según mi visión, según algunos autores que ustedes van a leer, en el libro del titular de cátedra. El código regula conflictos, no casos. Si ustedes quieren, este es un error menor, ¿no? Se puede convivir con esto, por cierto. Pero ¿por qué lo señalo? Porque estamos hablando del artículo primero de un nuevo Código Civil, que es el que abre, ¿no?, el abanico de todos los temas regulados en este conjunto normativo, que repito, es un código muy moderno, es como una especie de faro para otras legislaciones de otros países. Y entonces no se entiende por qué ya en el artículo primero tenemos este pequeño desliz. Si ustedes quieren, un error no forzado. ¿Se puede subsistir con este error? Por cierto que sí. Pero me parece que tendrían que haber sido más puros o más técnicos en la redacción de este primer artículo. Sobre todo porque es el que inicia un nuevo Código Civil y Comercial. Y esto sería como la base de un edificio. Y ahora vamos a ver que esto que tal vez no resulte tan importante, se va a ver agravado con otros errores más groseros, como vamos a señalar a continuación. Entonces, primera cosa, el código no rige casos. Trata de resolver conflictos a través de los jueces. Y cuando en derecho hablamos de un caso, estamos hablando de un expediente judicial. Juan contra Pedro, Mariana contra Ivana. ¿Está claro? Y ese conflicto que está contenido en ese caso judicial, obviamente tiene que ser resuelto por los jueces. Y para resolver ese conflicto, encaramado en un expediente o metido dentro de un expediente judicial, el juez, obviamente, ¿qué es lo que va a aplicar? La fuente del derecho por excelencia. ¿Y cuál es la fuente del derecho por excelencia que menciona el artículo primero? La ley. La ley. La ley, y vuelvo a repetir, fuente por excelencia. Ahora, usted vigente. ¿Cómo? La ley vigente. Sí, y después lo vamos a ver eso, Kevin. Obviamente que es la ley vigente. Derecho positivo.
no mezclemos tanto, porque el derecho positivo podría ser... Ley positiva quise decir. Ojo, no te embarres. ¿Eh? Esto es como el tipo que se mete en el barrio y ya quiere darle y se entierra más. Ojo, porque el derecho positivo, vos en el derecho positivo, no solamente tenés a la ley. Sí, exacto. Ojo, ya lo vamos a ver esto. Y ya vamos a ver qué tipo de ley. Pero obviamente la ley tiene que estar vigente. Haciendo la salvedad que en muchos casos, a algunos expedientes judiciales se le puede aplicar una ley que no está vigente. Pero no me quiero meter en este tema ahora. Bueno, entonces es claro que, a pesar de que el código sostiene, lógicamente, que la ley es la fuente del derecho por excelencia, para mi gusto hay otra fuente que tiene mayor trascendencia, no solamente para los jueces, sino también para los abogados. Y recuerden que ustedes cuando se reciban van a recurrir con desesperación a esa fuente del derecho que parece intrascendente, ¿no? Y es precisamente la jurisprudencia no obligatoria. Y después cuando veamos la jurisprudencia, yo les voy a explicar por qué la jurisprudencia tiene un valor superlativo en el derecho argentino por lo menos. Muy bien. ¿Cómo continúa el artículo, Agus? Dice, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Muy bien, ahora lee todo el artículo hasta ahí, de nuevo. Escuchen bien, por favor. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Muy bien, hasta ahí. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. El código que rige. Casos o conflictos. Bueno, después ustedes lo verán en Rivera. ¿No? Para resolver esos conflictos, ¿el juez qué tiene que aplicar? La ley, la principal fuente del derecho. ¿No? La principal fuente del derecho. Muy bien. Y ahora la segunda parte del artículo. Bueno, esta división del artículo es caprichosa, la estoy haciendo yo así para poder explicárselas mejor. Ahora, esa ley que aplica el juez, según el artículo primero, debe ser conforme con la Constitución. ¿Qué significa? Que no puede contrariar la Constitución. Una ley que es contraria a la Constitución, ¿cómo se la tilda? Inconstitucional. Inconstitucional. Entonces yo le diría chocolate por la noticia, ¿no? La ley no puede ser contraria a la Constitución. Pero el artículo primero también nos dice que esa ley que aplica el juez no puede ser contraria ¿a qué? Lo dice el artículo primero. A los tratados de derechos humanos. Lee toda la frase textual como está en el artículo primero. Conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Muy bien, los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Acá cuando ustedes analizan el texto de un artículo, de una ley, tienen que ser cirujanos jurídicos, ¿me escucharon? ¿Me entendieron? Primero, no pueden equivocarse en el texto. Después uno le puede dar la interpretación que quiera, fundamentada, obviamente. Pero acá el artículo primero dice los tratados en los que la República de Derechos Humanos, en los que la República Argentina sea parte. ¿Sí? Si el juez aplica una ley del Congreso contraria a un tratado de derechos humanos, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería esa ley? ¿No sería también inconstitucional? Muy bien. Inconvencional e inconstitucional. Porque la misma Constitución le da esa jerarquía incluso. Muy bien. Ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón. Esos tratados de derechos humanos que menciona el artículo primero, ¿son los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional? ¿Son los tratados de derechos humanos sin jerarquía constitucional? ¿O son los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y sin jerarquía constitucional? Fíjense que tenemos tres posibilidades. Con jerarquía. Con y sin. Claro, con jerarquía constitucional y supralegal. Con y sin. ¿Y cómo sabemos eso? Lo que dice todos. Porque no especifica alguno. Entonces. Muy bien. Dice los que sea parte. Y los tratados, dice, todos. O sea, todos. Muy bien fundamentado. No especifica, sino diría con jerarquía constitucional.
Entonces, pongamos que esta es la interpretación. Pueden ser tratados con jerarquía constitucional, que están enumerados en el inciso 22 del artículo 75. Recuerden que ahí hay 11 mencionados, pero son 14 actualmente. Y también puede haber tratados de derechos humanos suscritos por la República Argentina que no tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Ahora, otra pregunta que les deslizo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos tratados suscritos por la República Argentina que no versan o no tienen que ver con los derechos humanos y que son, por ejemplo, de paz, comercio, amistad? La Argentina ha suscrito un tratado de comercio con Brasil. E imaginemos que esa ley que el juez tiene que aplicar a su expediente se da de patadas o es contraria con un tratado de comercio celebrado por la República Argentina. La pregunta es, ¿quién prevalece, la ley del Congreso o el tratado con otro país? El tratado. El tratado. ¿Están seguros? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces volvemos al artículo primero. ¿Qué dice el artículo primero? Que el juez, al resolver un conflicto, tiene que aplicar la ley. Esa ley no puede ser contraria a la Constitución, pero obviamente tampoco puede ser contraria a los tratados de derechos humanos suscriptos por la República Argentina o en donde la República Argentina sea parte, ¿correcto? Pero no habla de otros tratados. Entonces, ¿qué pasó con este artículo primero? ¿No debió haber dicho los tratados en los que la República Argentina sea parte? Cualquier tratado de derechos humanos con o sin jerarquía constitucional, de paz, de comercio, amistad, un concordato con la Santa Sede, un acuerdo con la Iglesia Católica. ¿No debió haberse incluido a todos los tratados? Sí. ¿Qué pasa, Claro. Inés, que mueves la cabeza así? Columpiás la cabeza, ¿no estás de acuerdo? Claro, sí, tendría que haber aclarado. No, yo pregunto. Yo Sí, quiero debería haber aclarado. No, es que en realidad aclaró que era de derechos humanos. No debería haber aclarado. Debería haber dicho todos los tratados. ¿Y está bien, es correcto esto o no? Yo pregunto, nada más. No estoy afirmando nada. Les pregunto a ustedes. Depende si en algún otro artículo hablan acerca Igualmente, de los tratados internacionales que no tengan que ver con derechos humanos. Si yo les pregunto a ustedes, cuando hay una contradicción entre una ley del Congreso y un tratado sin jerarquía constitucional, ¿cuál prevalece? el tratado sin jerarquía constitucional. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque después del año 94, artículo 75, inciso 22, los tratados tienen jerarquía supralegal. ¿Y esto qué significa? Que están por encima de la ley. Recuerden que antes del año 94, antes de la reforma constitucional del año 94 en la República Argentina, había tres criterios interpretativos respecto al viejo, bueno, el viejo no, sigue igual, ¿no? El artículo 31 de la Constitución Nacional. El 31 que nos dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Estaba claro antes del año 94 que la Constitución estaba por arriba, pero no se sabía bien qué ocurría cuando había un conflicto entre un tratado y una ley del Congreso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía el criterio, tenía un criterio muy particular, que era el siguiente: entre leyes nacionales y tratados no hay prioridad normativa, es decir, tiene el mismo rango normativo, no hay jerarquías. Entonces, ¿cómo resolvía la Corte un conflicto entre un tratado con una potencia extranjera y una ley? Se aplicaba un principio general del derecho, que ya venía del derecho romano. ¿Y cuál era ese principio general del derecho? Ley posterior deroga ley anterior. Lex posterior deroga priori. Es un principio general del derecho que viene del derecho romano. Entonces, si el tratado había sido suscripto con posterioridad a la ley del Congreso, ¿qué se aplicaba? El tratado. Si la ley del Congreso era posterior al tratado, se aplicaba la ley del Congreso. Y así se resolvía el conflicto que se podía suscitar entre una norma interna con una ley nacional y un tratado. Esto se resolvió o quedó zanjado definitivamente con la reforma constitucional del año 94. ¿Por qué?
Porque en esa reforma, inciso 22 del artículo 75, a los tratados, a cualquier tratado, se le dio jerarquía supralegal. Una pregunta, ¿Ok? profe. ¿Esta jerarquía supralegal en qué artículo está? ¿También en el 75? Inciso 22. Inciso 22, perfecto. Es decir, este criterio que tenía la Corte fue abandonado con la reforma constitucional del año 94. Perdón, la propia Corte lo abandonó en el famoso fallo en Mejián con Sofovich. El Claro. famoso tema del derecho de réplica, cuando le dio preeminencia al artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica por sobre la norma interna argentina. ¿Estamos? Es decir, digamos, ese fue un antecedente que se tomó en cuenta luego para la reforma constitucional del año 94. Entonces, lo inexplicable acá es cómo puede ser que el artículo primero hable de los tratados de derechos humanos cuando en realidad cualquier tratado tiene jerarquía superior a la ley. Y entonces acá surge otra pregunta. ¿De quién es este error grosero? ¿De la comisión que redactó el Código Civil? Y yo me pregunto, qué raro que el error sea de esa comisión, integrada por la cabeza de la comisión eran 3 juristas. Ricardo Lorenzetti, que en aquel momento era presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aida Kelmemayo de Carlucci, camarista mendocina, jurista excepcional. Y Elena Hayton de Nolasco, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces uno se pregunta, ¿se pueden haber equivocado ellos o ellas? Además de los 100 juristas de primera línea que participaron en la redacción del Código Civil, y la respuesta es no se pueden haber equivocado. ¿Y quién se equivocó? Se equivocó el Poder Ejecutivo de aquel momento y lo que se denominó la Comisión Bicameral, que fue la que aprobó el Código Civil. No sé si ustedes saben, ese anteproyecto del Código Civil del año 2012, elaborado por esta comisión, tuvo más de 200 modificaciones. Después yo les voy a señalar algunas en lo atinente de nuestra materia, ¿no? A medida que vayamos viendo los temas. Pero esas modificaciones fueron realizadas por el Poder Ejecutivo de aquel momento y esa comisión bicameral. La comisión bicameral estaba integrada por 12 diputados y 12 senadores, que fueron los que aprobaron el Código Civil. Bueno, ¿qué decía el texto originario del anteproyecto del 2012? Los tratados en los que la República Argentina sea parte. ¿Me siguen? Esa comisión bicameral y el Poder Ejecutivo modificaron y pusieron esta frase: los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y obviamente, alguno de ustedes se estará preguntando, ¿pero por qué modificaron esa frase que era correcta, la que había colocado la comisión que hizo el código? La respuesta jurídica no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque esas más de 200 reformas que hizo el Poder Ejecutivo de aquel momento, la comisión bicameral, no tienen ninguna explicación en ningún lado. Sería muy lindo que uno pudiese recurrir a la fundamentación que sea accesible para todos. Entonces yo les pudiese explicar a ustedes, miren chicos, se modificó por tal cosa. No tenemos esa explicación. Entonces yo creo suponer que les gustó más colocar derechos humanos porque es como un llamador. Es como un cartel con luces de neón. Entonces no es lo mismo hablar de derechos humanos que hablar de un tratado de paz, comercio y amistad. ¿Se entiende lo que quiero decir? El concepto de derechos humanos en sí ya es utilizado con fines ideológicos, siempre. Claro, y hace ¿Qué quiere una decir? connotación para reforzar. Pero si yo digo, me invitan a un programa de televisión y le digo al periodista, violaron los derechos humanos de mi cliente. Y después voy a otro programa de televisión y digo, violaron los derechos subjetivos de mi cliente. ¿Cuál parece que tiene más trascendencia? Y ¿El humanos. derecho humano o el derecho subjetivo? Y el derecho humano, están todos los periodistas. Ahora digo, derecho subjetivo, no tiene importancia eso. Y lo más Claro, gracioso sí, de sí. todo, que son lo mismo. Entonces, muchos autores de derechos humanos, como Miguel Padilla, entre otros Germán Vidal Campos, han puesto de manifiesto que el término derechos humanos se utiliza con finalidades distintas. Tienen contenido ideológico. Porque cuando uno se pone a pensar, che, ¿quiénes tienen derechos humanos? ¿Los alienígenas? ¿Los árboles de la calle? ¿Las frutas que cuelgan de los árboles? ¿Los animales? No, los únicos que tienen derechos. El único sujeto de derecho hoy es la persona humana. Y si ustedes quieren, las personas de existencia ideal. Aclarando que se está hablando o se está abriendo paso muy lentamente en la literatura mundial, jurídica mundial,
esto de los derechos de las personas no humanas, refiriéndose a los animales, por ejemplo. Que obviamente que los animales son sujetos de tutela, pero no son sujetos de derecho, como entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo menos por ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Entonces, yo les diría que es un yerro bastante importante esto, que no es atribuible a la comisión que redactó el código. Vuelvo a repetir. Este error grosero es atribuible a la comisión bicameral del Poder Ejecutivo de aquel momento. Entonces, yo no tengo una razón jurídica para decirles, miren, se cambió esto por esta razón. Yo creo que es una razón política, nada más que eso. Ahora vamos a seguir con la lectura del artículo primero. Euge, y escúcheme, esta es cortita, esta frase, escuchen muy bien. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Muy bien, a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. ¿A efectos de qué se va a tener en cuenta la finalidad de la norma? Bueno, que cuando el juez tenga que resolver un expediente judicial, va a aplicar la ley. Esa ley no puede ser contraria ni a la Constitución ni a ningún tratado, sea de derechos humanos o no. Esto está claro. Pero antes de aplicar la ley, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que interpretarla. ¿Y qué es interpretar la ley? Es tratar de hallar el recto sentido de la misma y tener en cuenta las particularidades del caso. Y ahí aplicarlo. El juez no es un aplicador mecánico de la ley. Primero la tiene que interpretar. Que esto es un tema que tenemos que ver acá en esta materia de derecho civil parte general. Entonces, fíjense que acá el código dice que el juez tiene que interpretar la norma. Es claro que tiene que interpretar la norma. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta el juez cuando la aplica? ¿Cómo dice Euge de nuevo? ¿Qué A tal criterio interpreta? efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Entre comillas, ¿no? La finalidad de la norma. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quisieron decir con esto de la finalidad de la norma, que les digo desde ya que es un criterio de interpretación del derecho, ¿no? ¿Refiere a la intención que tuvo el legislador? Muy Claro. bien, muy bien. Por ejemplo, ustedes quieren saber, ¿por qué el Congreso de la Nación dictó una ley X? El por qué, o los objetivos. ¿A dónde van a buscar el por qué ustedes? A los fundamentos, a la exposición de motivos de la ley. Cuando ustedes leen los debates parlamentarios, y ahí van a empezar a entender el por qué los legisladores han dictado esa ley. Muchas veces, los fundamentos que están expuestos en la ley no coinciden con la realidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces son fundamentos mentirosos. ¿Se comprende? Yo, legislador, digo, voy a beneficiar al pueblo y en realidad no estoy beneficiando al pueblo. Pero ese es el cartel. Esa es la fachada o la tapadera, por decirlo de alguna manera. ¿Se comprende esto? Entonces, normalmente la finalidad de la norma tiene que ver con los objetivos o los motivos por los cuales el legislador dictó determinada ley. Ahora bien, y acá yo les diría en esta sola frase cortita, Euge, volvenos a leer esa frase corta, porque es inexplicable esto. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Bueno, yo le diría que en esta pequeña frase, a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, tenemos 3 errores. U horrores. Esto se los dejo a ustedes. Y ustedes dirán, pero no, este tipo, hablando, refiriéndose a mí, no le está dando con un caño a todo, ya desde el primer artículo. Muy bien. ¿Qué es la finalidad de la norma? Es un criterio de interpretación de la ley, o interpretación del derecho. Muy bien. ¿Cómo se titula este artículo primero? El título es Fuentes, ¿no? ¿Cuál es el título? Fuentes y aplicación. Fuentes y aplicación. Y acá estamos hablando de la finalidad de la norma. ¿La finalidad de la norma es una fuente del derecho? No. ¿Qué es? Es un criterio interpretativo. Y como criterio interpretativo está desubicado en el código. ¿Por qué desubicado? Porque debió haberse colocado en el artículo 2. ¿Cómo se titula el artículo 2 del Código Civil y Comercial? Interpretación. Interpretación. Entonces acá tenemos un error metodológico que si ustedes quieren, bueno, está bien, se tomaron 2 botellitas de ginebra y se equivocaron de ubicación. No pasa nada, se puede convivir.
Pero vuelvo a repetir, es el artículo primero de un código nuevo. ¿Se entiende? Esto es lo grave. Artículo primero de un código nuevo. Entonces, primer error metodológico. Interpretación de la norma. La pregunta es, esa frase, interpretación de la norma, dice así, Eugenio, interpretación de la norma. Sí. Muy bien, esa frase estaba, Esa finalidad. finalidad de la norma, ¿estaba en el anteproyecto del año 2012? ¿La habían colocado los que redactaron el código o la incorporó la Comisión Bicameral y el Poder Ejecutivo de aquel momento? O la respuesta es la segunda. Esta frase, la finalidad de la norma, no estaba en el artículo primero original, porque esta parte también fue modificada por la Comisión Bicameral y por el Poder Ejecutivo. ¿Qué decía el artículo primero original? A tal efecto se tendrá en cuenta la jurisprudencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Una cosa así decía. En el artículo primero no se incorporaba un criterio interpretativo, se incorporaba una fuente del derecho muy importante que era la jurisprudencia. Es más, una de las integrantes de la comisión, Aida Kelmenayer de Carlucci, en algunas reuniones privadas, ella mostraba su entusiasmo y su alegría porque decía que por primera vez en la República Argentina la jurisprudencia iba a tener reconocimiento como fuente del derecho en un código civil. Cosa que no ocurrió durante el Código de Vélez. Ustedes fíjense que la jurisprudencia era una fuente del derecho, pero no estaba incorporada en el Código de Vélez. El Código de Vélez, con las reformas que tuvo a partir, la más importante fue la del año 1968. No estaba en el Código de Vélez, pero esta comisión que hizo este código nuevo incorporó la jurisprudencia como fuente del derecho. Por cierto que la alegría que el Kelmenayer de Carlucci le duró poco. ¿Por qué? Porque vino el Poder Ejecutivo de aquel momento y la Comisión Bicameral y le guadañaron, le sacaron a la jurisprudencia del anteproyecto o del proyecto de Código Civil del año 2012. Y reemplazaron a la jurisprudencia por un criterio interpretativo, que yo ya les dije que es un error metodológico. Ahora, segundo error, gravísimo. Sacaron a la jurisprudencia como fuente del derecho. Muy bien. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Poder Ejecutivo de aquel momento y la Comisión Bicameral borraron a la jurisprudencia del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Cuál es la explicación jurídica? Los fundamentos jurídicos de esa exclusión no existen. ¿Por qué no existen? Porque todas esas reformas que se hicieron al Código Civil y Comercial, que estuvieron a cargo, repito, del Poder Ejecutivo y de la Comisión Bicameral, se hicieron tras bambalinas, detrás del escenario. Ustedes piensen que el Código Civil que tenemos ahora fue aprobado por una comisión de 12 diputados y 12 senadores. No se trató en el recinto, donde debió haberse discutido cada artículo. Yo ya lo dije en un artículo que publiqué hace años, que parece que este Código Civil fue escrito arriba de un auto de Fórmula 1, ¿no? Había como un mandato imperial para que el código se aprobara como dice el lugar. Y entonces, en esa vertiginosidad, se produjeron errores en el código, descoordinaciones entre normas del principio y normas del final. Y bueno, y esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Y lo que ocurrió con las reformas que le impregnaron tanto la Comisión Bicameral como el Poder Ejecutivo al Código Civil. Entonces no hay una explicación jurídica. Yo tengo una teoría que no tiene que ver con lo jurídico. Y recuerdo que en aquel momento, no sé si ustedes recuerdan, alguien les comentó, año 2013, había una especie de guerra santa entre el Poder Ejecutivo de aquel momento y el Poder Judicial. No sé si se acuerdan, alguien les comentó. Básicamente entre la Corte Suprema y el gobierno de aquel momento. ¿Y por qué había una especie de guerra santa? Porque el gobierno de aquel momento se había enfadado con algunos fallos que había dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces había una especie de... Eran como dos niños tirando de una misma rueda de la bicicleta a ver quién se quedaba con el juguete. Yo lo voy a decir, ¿por qué lo represento o lo grafico de esta manera? Porque en el medio estábamos nosotros. Éramos los ciudadanos y los habitantes, que nos vimos perjudicados por esa estúpida pelea entre dos poderes del Estado. Un ejemplo de esa pelea fue la famosa frase de
democratización de la justicia, que tuvo como correlato el envío al Congreso de 5 leyes que tenían que ver con este famoso tema de democratización de la justicia. Una de esas leyes nefastas fue precisamente, ahora no me acuerdo el número, 26, bueno, no me acuerdo el número, ya se los voy a decir, que es la ley precisamente que suprimió los fallos plenarios a nivel nacional y creó las 3 cámaras de casación, se imprimió como una tercera instancia a nivel nacional. Y lo loco de esta ley es que suprimió los fallos plenarios, creó 3 cámaras de casación, pero las cámaras nunca se crearon. Y los fallos plenarios estuvieron derogados durante 5 años. Y las cámaras de casación nunca se crearon. Pero a esto ya me voy a referir en tiempo oportuno. Entonces, estas leyes demuestran esa guerra tonta entre 2 poderes del Estado. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? El Poder Ejecutivo quitó la jurisprudencia del proyecto original, del anteproyecto original, como una especie de símbolo que implicaba recortarle las alitas a los jueces. ¿Por qué recortarle las alitas a los jueces? Porque si yo tengo la jurisprudencia como fuente del derecho, es como que le estoy dando importancia o entidad a los jueces, sobre todo a sus sentencias, ¿no? Y los consideramos una fuente importante que está dentro del Código Civil. Entonces yo creo que tontamente deben haber pensado, sacamos a la jurisprudencia y entonces los jueces no van a tener tanto poder. Grandísimo error. Yo les diría, craso error. ¿Saben quién fue Craso ustedes? ¿Alguien sabe quién fue Craso? Sorpréndanme. ¿De dónde viene eso de craso error? Un craso error es no quiero decirlo porque estoy grabando un video, ¿no? Pero un craso error es un error gigante, por decirlo de alguna manera. Bueno, después averigüen para la clase que viene quién fue Craso, que integró un triunvirato en Roma con otros 2 personajes famosísimos, generales famosísimos, ¿no? Uno era Julio César y el otro era Pompeyo. Bueno. Me acuerdo que en aquel tiempo tuvimos una reunión en el estudio del doctor Rivera, el titular de ustedes, y Rivera ponía este ejemplo. Si el Congreso dicta una ley o el Poder Ejecutivo dicta un decreto, disponiendo, por ejemplo, frase textual del titular de cátedra, disponiendo, por ejemplo, que el sol, a partir de mañana, en lugar de salir por el este, va a salir por el norte. ¿El sol va a salir por el norte o va a seguir saliendo por el este? Siempre por el este. Bueno, siempre por el este. ¿Y qué quiso decir con esto Rivera? Que acá el Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral sacaron a la jurisprudencia. Pero ¿eso iba a implicar que la jurisprudencia no iba a existir más? No, para nada. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es la fuente del derecho por excelencia. Haber quitado la jurisprudencia del Código Nuevo no significó de ninguna manera borrarla de la realidad sociológica o de la realidad jurídica. Es más, yo me acuerdo que por aquel tiempo dije que estamos o vamos a asistir a los años dorados de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque era un código nuevo que tenía todo por ser interpretado. Entonces, para nosotros, los juristas, los abogados, resultaba de suma importancia, y hoy todavía, cuáles iban a ser las distintas interpretaciones que los jueces le iban a imprimir a las distintas normas de un código nuevo, con instituciones nuevas, cosas que antes no existían. Por eso les digo que la jurisprudencia es la fuente del derecho por excelencia. Y yo creo que fue una cuestión política por la cual la sacaron del código. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o no? Después ustedes verán cuando lean a ver si esto es así, si Rivera opina otra cosa, algún autor que cita a Rivera, tiene otro pensamiento. Pero no hay otro motivo por el cual, otra explicación que me permita indagar por qué quitaron la jurisprudencia. Ahora, lo podrían haber hecho con solvencia, con cierta solvencia jurídica, haber quitado la jurisprudencia. Podrían haber dicho en los fundamentos, la jurisprudencia no es una fuente del derecho. Y podría haber tomado algún autor extranjero, por ejemplo, Carbonnier en Francia, Abadalejo en España, que son autores que están dentro de una tesis minoritaria. Ustedes saben que a mí las tesis minoritarias no me disgustan. Ellos sostienen que en realidad cuando el juez dicta una sentencia, no está creando derecho.
la jurisprudencia no sería una fuente del derecho para estos juristas. ¿Por qué? Porque los jueces están aplicando directamente la ley. Entonces, si me hubiesen fundamentado así esta modificación del Código Civil, uno podrá estar o no de acuerdo, pero la fundamentaban de alguna manera. Pero no lo hicieron. Directamente borraron, le dieron el hachazo a la jurisprudencia y la sacaron. Y encima la cambiaron por un criterio interpretativo. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien o no? Hola. Bien, bien. Mis queridos zombies. Vamos bien, Perfecto. vamos bien. Ah, bueno. Sí, Bueno, sí. pero como si esto no fuese todo, otro error garrafal. Acá, en esta misma frase. ¿Cuál es la frase que estamos analizando? A tal fin se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, ¿no? Sí, sí. Esta finalidad de la norma dijimos que es un criterio de interpretación de la ley. Vamos al abuso del derecho. Cuando vimos la clase de abuso del derecho, o cuando yo les expliqué el abuso del derecho, regulado hoy en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, yo les dije que hay 4 criterios que le permiten a los jueces identificar los casos de abuso del derecho. De esos 4 criterios, uno cambió en el Código Nuevo. ¿Cuál es el criterio que cambió? Del artículo 10. Recuerden que en el Código Derogado del 2015 había 4 criterios. El primero era existir abuso del derecho cuando el titular lo ejerza en contra de los fines que la ley tuvo en mira al reconocer el derecho. ¿Se acuerdan? Los otros criterios, cuando se ejerza en contra de la moral, la buena fe y las buenas costumbres. Pero ¿cuál es el criterio que cambió? El primero. Los fines que la ley tuvo en mira al reconocer. Ese criterio. Y se lo reemplazó por otro. Por los fines del ordenamiento jurídico. Yo ya les dije el por qué los redactores del código cambiaron el criterio. Les expliqué también mi posición, yo no estoy de acuerdo, es peligrosísimo el cambio, que el juez adapte la ley antigua a las circunstancias actuales, más allá de que tenga facultades interpretativas, lo que nunca puede hacer el juez es cambiar la ley. Y creo que Rivera opina lo mismo en este sentido. Bueno, cambia el criterio, finalidad de la ley. ¿Qué criterio tenemos en el artículo primero? La finalidad de la norma. Cuando los propios redactores aclaran o cambian este criterio por la finalidad del ordenamiento jurídico, para hacer más dinámico el derecho y para posibilitarle al juez que no quede atrapado en la finalidad histórica. Si hizo una ley de hace 20 años, bueno, tenemos para ver cuál es la finalidad de la norma, tenemos que ir a leer la exposición de motivos de aquel momento, por qué, cuáles fueron los objetivos para dictar la norma. Pero por ahí hoy, 20 años después, las circunstancias sociales cambiaron abruptamente y esa ley se puede dar de patadas con lo que la sociedad es hoy. Pero esto ya lo hablé y vayan al libro de Rivera y estudienlo. Entonces, acá tenemos, vuelven a insistir, en este criterio que ya fue cambiado, ya los redactores del código explicaron por qué ha sido abandonado. ¿Dudas, consultas, inquietudes hasta aquí? Bueno, y por último, última parte del artículo primero, vamos a tener ahí consagrada, con alguna pequeña reforma respecto del viejo artículo 17 del Código Derogado, el tema de la costumbre. La otra fuente del derecho por excelencia, que es una fuente obligatoria y formal. Lee la parte auge de la costumbre, por favor. Sí. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Muy bien. Acá tenemos regulada la costumbre jurídica, que la vamos a analizar obviamente en una clase especial, ¿no? La costumbre ya la vamos a analizar en una clase especial y ahora no voy a hacer ningún comentario. Pero básicamente acá de lo que se trata es de reconocer a la costumbre como fuente obligatoria en 2 casos. En los casos de la costumbre que va junto a la ley o denominada costumbre secundum legem, y en los casos de las costumbres denominadas praeter legem, aquella costumbre que va a regular vacíos legales. ¿Qué es un vacío legal? Es un tema que no está regulado por la ley escrita. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un vacío legal? Ahí la costumbre praeter legem hace precalentamiento y se tira de cabeza en ese vacío y cubre. Y el juez puede utilizar la costumbre ahí para regular ese tema.
Es decir, la costumbre no es la única que cumple esta misión, ¿no? Esto lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando el tema de las fuentes del derecho. Bueno, decirles otra cosa. Cuando hablamos de jurisprudencia obligatoria, tengan en cuenta algo, ¿no? No solamente las sentencias dictadas por los tribunales plenarios, no solamente los fallos plenarios constituyen una fuente obligatoria desde el punto de vista de la jurisprudencia. También son sentencias obligatorias, repito, las dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia, ¿ok? No son solamente los plenarios que constituyen jurisprudencia obligatoria. Corte Interamericana, órgano de protección de los derechos humanos a nivel regional en América. Corte Internacional de Justicia, órgano principal y jurisdiccional o judicial de las Naciones Unidas. ¿Ok? Bueno, dudas, consultas, inquietudes, hasta acá. Una pregunta, ¿los fallos plenarios son en realidad obligatorios solo para el mismo tribunal o cómo es eso? Eso lo vamos a ver en una clase especial. ¿Quién me estaba preguntando? Perdón. Yo, Euge. Euge. Eso lo vamos a ver en una clase especial, pero básicamente el fallo plenario, no cualquier tribunal puede dictar un fallo plenario, pero cuando vos tenés una sentencia plenaria, esa sentencia plenaria, a ver cómo te lo puedo decir para no enloquecerlos. La sentencia plenaria va a ser obligatoria para todo ese fuero dentro de ese departamento judicial. Por ejemplo, si la sentencia plenaria la dictó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que tiene su sede en Capital Federal, la Valle 1220, bueno, esa sentencia plenaria va a ser obligatoria para todas las salas de la Cámara, después vamos a ver cómo se conforma una sala, es decir, para todos los jueces de la Cámara y para todos los jueces de primera instancia de ese fuero civil y de ese departamento judicial Capital Federal. Pero quédense con esto, porque si no tengo que entrar a explicarles todo, que ya lo vamos a ver en una clase distinta, ¿ok? Y por ejemplo, ese fallo plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no es obligatorio en Provincia de Buenos Aires, es obligatorio en Capital Federal. Sí, el fallo plenario obliga dentro de un fuero civil, comercial, laboral y dentro de un departamento judicial. Capital Federal, qué sé yo. En provincia están divididos en distintos departamentos judiciales, no sé si esto lo sabían, Loma de Zamora, San Isidro, Mercedes, Quilmes, Avellaneda, etcétera, etcétera, etcétera. Un fallo de plenario dictado en un departamento judicial obliga en ese departamento judicial, no en otro. ¿Ok? Sí, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, esa unificación del fuero y el departamento judicial se unifica, ¿no? ¿Qué sería? ¿Para evitar la inseguridad jurídica? Bueno, la finalidad de los fallos plenarios, ¿cuál es? Unificar la jurisprudencia. Unificar la jurisprudencia dentro de un fuero con respecto a un tema determinado. Para evitar, porque lo que pasa a veces es que como una cámara de apelaciones o un tribunal de segunda instancia está dividido en salas, como los cines, ¿vieron? Sala 1, sala 2, sala 3, bueno, es lo mismo. A veces las salas no coinciden en la interpretación de la ley. Entonces, cuando a mí viene un cliente y me pregunta, doctor, ¿cómo nos va a ir en cámara en la apelación? Y yo le digo, puede salir Pato Gallareta. Y entonces el cliente me dice, ¿que usted me está cargando? No, si le toca la sala B, salga del país, rájese del país, porque vamos a perder. Ahora, si nos toca la sala A, ganamos el juicio. ¿Qué le estoy mostrando al cliente? Que hay distintas interpretaciones en las diferentes salas. ¿Y eso cómo lo sé yo? ¿Soy mago? ¿Tiro el tarot? ¿Leo las manos? No. Estudié la jurisprudencia de cada sala con respecto a ese tema. Entonces yo le puedo dar una respuesta, me puedo anticipar. Yo sé qué es lo que va a pasar. No es que uno sea mago, está claro, uno puede perder un juicio por un error. Está claro, pero sé cuál es el criterio de cada sala. Y si yo sé que el criterio de la sala A sigue el mío, bueno, prácticamente les diría que tenemos muchas chances, o yo le digo al cliente, tenemos muchas chances de que nos vaya bien. ¿Entendió, Grady? Pero igual esto no se complica y ya lo vamos a ver en la clase respectiva. Sí, se entendió. Bueno, escúchenme. Capítulo 2, empiecen a leer con desesperación del libro de Rivera, el manual. A la noche les subo esta clase y
Cualquier duda que tienen, me consultan. No empiecen a leer, ¿eh? Voy a empezar a acelerar a partir de ahora. ¿Estamos? Las vacaciones finalizaron. ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves. Bueno, abrazo para todos. Gracias, profe. Abrazo, Doc. Chao, gracias. Chao. Jueves. Chao, abrazo. Hasta luego, que anden bien.